buenas tardes, bienvenidos a Directo a tu Salud. Estamos en este mes de enero con esta serie de preguntas y respuestas. Bueno, como siempre decimos, este programa es un programa de información para que llegue información directa a vos y que tenga impacto en tu salud, que tenga impacto en esa vida diaria, en ese estilo de vida y que uno lo gane en salud. Bueno, si te parece importante esto, si te parece que es de utilidad, te pedimos por favor que lo compartas con amigos, familiares, parientes, conocidos, colegas, compañeros de trabajo y que por favor te suscribas a nuestro canal y formes parte de esta comunidad y participes haciendo preguntas, porque de esa manera nosotros podemos saber cuáles son las necesidades, cuál es la información que más necesitan o que más les interesa conocer. Por eso es que en el día de hoy vamos a hablar expresamente de algo que pasaron estas fiestas y todos nos preguntaban y nos decían, bueno, ¿cómo hago para no engordar? ¿Y qué puedo comer, doctor? ¿Y qué puedo hacer? Bueno, no es fácil porque estamos, lo que se llama, en un ambiente obesogénico, es decir, yo siempre digo que la obesidad, yo cuando doy los cursos sobre obesidad, digo, la obesidad no es una enfermedad, es una respuesta normal, natural del organismo al medio en que se encuentra. Es decir, ustedes fíjense, ¿conocen algún animal gordo? ¿Una liebre gorda? ¿Un animal que esté viviendo en la naturaleza? ¿Un mono gordo? ¿Una jirafa gorda? No, no existe. Sí puede existir una mascota gorda, porque lo alimenta el humano, vive como un humano y come alimento y no comida natural. Porque si un perro tuviera que cazar una liebre, obviamente no va a estar gordo. Pero bueno, entonces nosotros es lo mismo. Nosotros somos animales, en teoría, que en la época de las cavernas teníamos que caminar 20 kilómetros por día para conseguir comida. Y había días que comíamos, había días que no, bueno, pero hoy en día no caminamos 20 kilómetros por día y abrimos la heladera y comemos lo que queremos. Y encima, no es una comida como es la comida natural, que es una comida muy rica en nutrientes y baja en calorías. Las comidas procesadas son comidas muy altas en calorías, muy bajas en fibra y con muy pocos nutrientes. Entonces, ante esa distorsión, el organismo responde en forma natural, como él está preparado para eso, y eso es lo que nos lleva a engordar. Pero no es una enfermedad. No es que yo tengo mal el metabolismo, que yo engordo porque yo tengo metabolismo lento. No, nadie tiene el metabolismo lento. Eso no es así, salvo que uno tenga una enfermedad. Por ejemplo, un problema de tiroides, entonces tiene el metabolismo lento. Pero si uno es normal, que es la mayoría de la gente, no es cuestión de metabolismo lento, sino cuestión de lo que comemos. Entonces, ¿por qué engordamos? Y bueno, porque el organismo necesita determinada cantidad de calorías para comer. Y como vemos ahí en la placa, vemos unas celulitas de grasa, unos redondeles de grasa. ¿Qué ocurre? Normalmente, cuando uno come, uno digiere la comida pasa a la sangre y en la sangre pasan sustancias que son aminoácidos, glucosa o ácidos grasos. Es decir, la mínima parte de cada uno de esos macronutrientes. Es decir, la proteína, que es un macronutriente, se va a absorber como aminoácido. La grasa como ácido graso, como glicerol, y los hidratos de carbono como glucosa. Entonces, cuando esto pasa a la sangre, eso tiene que reconvertirse luego, lo que no se usa, en material que se acumula como reserva de energía. Y el lugar donde nosotros tenemos que se va a acumular esa energía es el tejido graso, las células grasas. Entonces, esa grasa que tenemos sobre todo debajo de la piel, pero también la tenemos en el medio de la panza, entre los órganos y el intestino, normalmente esa célula empieza a crecer de tamaño. Y entre esas células hay como un espacio, se llama intersticial o intercelular, que hay determinada cantidad de vasitos sanguíneos, hay nervios y hay células de la inmunidad, como lo que se llaman los macrófagos, los glóbulos blancos. Eso normalmente, cuando esas células son pequeñas, las células grasas,
Esos macrófagos están en forma lo que se llama antiinflamatoria o M2. Pero ¿qué ocurre? Uno empieza a comer en exceso, come más calorías de lo habitual, el organismo lo que sobra lo guarda y lo empieza a guardar dentro de esa célula. ¿Qué ocurre? Esa célula grasa empieza a agrandarse, es como si fuera una bolsa que uno le empieza a meter cosas. Cada vez la bolsa se agranda más. ¿Qué pasa? Cuando esto pasa el 70% de su tamaño, cuando crece más del 70% de lo que era, ese estiramiento hace que no le alcance, es decir, la sangre que le llega a ese tejido graso para alimentarlo no alcanza y se torna lo que se llama hipóxico. Hipóxico es que no le llega oxígeno. Al no llegarle oxígeno, eso desencadena, estimula una serie de reacciones químicas en el organismo que encima producen un cambio y esos glóbulos blancos que estaban en forma antiinflamatoria pasan de M2 a ser M1 y a ser forma proinflamatoria. Entonces, por eso es que el aumento del tejido graso, el exceso de grasa corporal, lleva a la inflamación. Además, esa célula que va creciendo de tamaño llega un momento que crece tanto y la inflamación hace que se muera. Eso se llama necrosis. Y cuando se muere una célula, eso libera un montón de sustancias que están adentro de ellas que genera inflamación. En líneas generales sería así. Cuando uno aumenta de grasa corporal y llega a un porcentaje mayor al 30% de grasa corporal, se produce lo que se llama el cuadro de grasa tóxica o de lipotoxicidad. ¿Qué significa? Que esas células grasas liberan grasa a la sangre y la grasa que tenía que estar acumulada o ahí como reserva de energía pasa a la sangre, eso viaja y se va a instalar primero en el hígado y después en el músculo. Y entonces se produce lo que se llama el hígado graso. Esa acumulación de grasa en el hígado hace que el hígado funcione mal. Por eso ahí les pongo una foto que es muy interesante, que es como un baldecito, que sería la grasa, y el hígado está limpito. Es decir, cuando la grasa está en el baldecito, que es en el tejido graso, el hígado está limpio. Ahora, cuando ese baldecito se rebalsa, se derrama de grasa, esa grasa viaja, va al hígado, va a afectar el hígado, va a afectar el músculo, y eso que afecta el músculo es lo que nosotros llamamos después la insulinoresistencia. Fíjense qué buena esa foto. Ahí está una célula muscular. Y normalmente cuando uno come, uno ingiere hidratos de carbono, los hidratos de carbono se transforman en glucosa, se libera insulina y la insulina hace entrar la glucosa dentro de la célula. Pero cuando la célula está llena de grasa, como el hígado está lleno de grasa, cuando uno come y se eleva la glucosa, se eleva la insulina, pero hay lo que se llama resistencia a la insulina. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Es que el organismo no acata la orden de la insulina de que debería dejar entrar la glucosa dentro de la célula. Entonces la glucosa se queda fuera de la célula y ahí es cuando nos aumenta la glucemia y tenemos diabetes. Entonces el problema ¿cuál es? Es que insulina tenemos, lo que pasa es que el organismo, como las células están infiltradas de grasa, están llenas de grasa, no respondemos a la orden que da la insulina de que la glucemia, es decir, que el azúcar, la glucosa, entre a la célula y esta queda en el torrente sanguíneo y se eleva. Entonces, esto genera un montón de situaciones metabólicas que por eso es que la obesidad lleva a la diabetes y después la diabetes lleva a enfermedad cardiovascular, demencia, etc. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué es que engordamos y ocurre esto? Es decir, normalmente el problema está en el exceso de calorías y en la falta de fibra alimentaria. Y este tipo de comida
que generalmente comemos, que es comida procesada, ultraprocesada, que es comida artificial, que no tiene fibra, no tiene nutrientes y que es excesivamente dulce, excesivamente grasosa y excesivamente con sal, eso genera unos estímulos muy fuertes en nuestras papilas gustativas y en nuestras vías cerebrales anormales que no existen en la naturaleza. Entonces se genera todo un desequilibrio que por suerte se puede volver atrás y a equilibrar, pero les voy a contar cómo ocurre eso y fíjense cómo es la distorsión que ocurre. Es decir, cuando uno come, por ejemplo, por eso siempre doy este ejemplo, un vaso de gaseosa o jugo recontradulce, juguito de caja, uno en la boca tiene un sabor muy dulce y eso le envía una señal al cerebro que le dice, che, mirá que acá hay algo muy dulce, se vienen un montón de calorías. ¿Qué pasa? Cuando eso llega al estómago, no ocupa lugar prácticamente, porque en cuánto tiempo uno se toma un vaso de gaseosa, un vaso de gaseosa tiene 200 calorías, para que ustedes vean. Entonces ese vaso de gaseosa llega inmediatamente se absorbe, entonces sube la glucosa rápidamente, el organismo libera insulina rápidamente para que esa glucosa se meta dentro de la célula, baja la glucosa, baja la insulina y al rato volvemos a tener hambre. Ahora, ¿qué ocurre si uno come 200 calorías, pero son, por ejemplo, 3 tazas de zanahorias cortadas? Primero, no tardamos 20 segundos o medio minuto. Comer 3 tazas de zanahoria se tarda de 1 hora a 1 hora y media. Y encima, masticando. Ese proceso masticatorio le manda una señal al cerebro. Primero, la señal no es tan dulce. Es dulce, pero no tanto. Segundo, el masticar, y el masticar por más de 20 minutos lleva, por eso no hay que comer apurado, lleva a todo un desarrollo de circuitos neuronales y hormonales que gatillan la saciedad, que ahora les voy a comentar cómo es eso. Entonces, primera cosa que ocurre, tiempo, más de 20 minutos masticando. El cerebro dice, che, acá no hay que comer más porque se comió suficiente. Segundo, 3 tazas de zanahoria hinchan el estómago, llenan el estómago. Por eso hay que comer alimentos que tengan muchos nutrientes y mucha fibra y ocupen espacio. Entonces, eso llena, que eso son las frutas y verduras, llena el estómago, se estira el estómago y manda una señal neurológica de estiramiento al cerebro de saciedad, che, para de comer. Aparte, el estómago cuando está vacío produce una hormona que se llama grelina, que es la hormona que se trata de bajar cuando hacen el bypass gástrico. Esa hormona aumenta el hambre. Cuando uno tiene el estómago lleno, esa hormona no se libera. Después, al haber ingesta, se liberan otras hormonas como es la fenilalanina, que va a estimular la colecistoquinina, que va a estimular la saciedad. Pero además el organismo, en este caso la glucosa sube lentamente, entonces sube la insulina lentamente. Y la insulina, segregada por el páncreas, es una sustancia que le va a decir al cerebro que pare de comer, da saciedad. Por otro lado, cuando llega material a la grasa produce otra hormona que se llama la leptina, que también manda otra señal saciatoria, deja de comer. Y lo que más está de moda ahora, que son esas inyecciones para estimular el GLP-1, que son unas hormonas que libera el intestino, que dan saciedad, cuando llega la fibra al intestino, a la parte final del intestino delgado, libera esa sustancia que es el GLP-1 que va a decir no comas más. Entonces fíjense cómo comer una comida rica en fibra genera todo un montón de estaciones donde va a decir que hay que parar de comer. Que mientras si uno lo que hace es comer comida procesada, muy alta en calorías, grasa y sal, lo que va a hacer es que produzca un pico de glucosa, un pico de insulina y al no haber fibra no se estimulan todas estas hormonas de la saciedad. Entonces fíjese qué diferencia que hay entre comer volumen y fibra a comer comida procesada. Entonces, yo les quiero dejar un ranking de comidas que adelgazan. Sí, porque el concepto sería comer
lo menos procesado posible, la más cantidad de fibra posible, que esto está en la fruta, las verduras, los cereales integrales y legumbres, frutos secos y semillas. Y de esa manera, uno al comer poca grasa, al comer poca sal y al comer poco colesterol, tenemos todos estos beneficios. Entonces, ahí les voy a mostrar el ranking de las comidas que menos engordan y más adelgazan. ¿Por qué? Porque tienen tres condiciones. Primero, dominan el hambre, doman nuestro hambre, hacen que nosotros tengamos saciedad y no tengamos lo que se llama hambre patológico. Segundo, tienen mucha fibra y la fibra atrapa calorías y las eliminamos por materia fecal. Y tercero, tiene el efecto termogénico, es decir, hace que nosotros gastemos más calorías, que adelgacemos. Entonces son tres mecanismos que tienen estos alimentos. A la cabeza están los berries, que son los arándanos, las frutillas, las frambuesas. Segundo, los vegetales crucíferas, esto es el repollo colorado, es el repollo blanco, es el coliflor, son los repollitos de Bruselas, es el kale y es el brócoli. Terceros están los vegetales verdes, como es la espinaca, como es la rúcula, como es la lechuga, la chicoria, la radicheta, la selga. Cuarto son frutas como el melón, la sandía, pero también frutas que adelgazan podrían ir un poquito por debajo, entre 4,5, les diría, la manzana y la pera. Como nivel 5 están todo lo que son las uvas, todo lo que es el melón, la naranja, todo lo que es la mandarina, todo lo que sería el caqui, el pomelo. Y sexto, las legumbres, como siempre decimos, tienen una gran cantidad de fibra y tienen lo que se llama el efecto segunda comida. Es decir, van a hacer que baje la glucemia después de la comida esta que la comemos, pero también después de la próxima comida. Entonces, acá tenemos un ranking de comidas que nos hacen adelgazar. Entonces, la pregunta fue muy interesante. ¿Por qué engordamos? Bueno, traté de hacer un razonamiento médico, fisiopatológico de por qué se engorda. Espero haber sido claro y sencillo, pero además dejo el ranking de comidas que adelgazan, de alimentos que adelgazan, porque como siempre decimos, más que restringir lo que hace mal, hay que conocer y focalizarnos en lo que hace bien, en los que nos hace lograr nuestro objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No tanto no comer lo que engorda, sino comer más de lo que adelgaza. Que tengan una semana hipernutritiva.